Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. El día de hoy estamos listos para un tema relacionado con la salud emocional. Yo soy la psicóloga Cali y es un gusto estar con ustedes nuevamente. El día de hoy es 28 de abril del 2022 y estamos totalmente en vivo transmitiendo para el Centro SIMI de Salud Emocional. Y bueno, pues el día de hoy invitamos al maestro Gerardo Chaparro. Él es licenciado en psicología, maestro en educación, es coautor en 4 libros y tiene 24 años de experiencia como terapeuta. Tiene también 22 años trabajando como académico de la UNAM, dando clases en la FES Iztacala. Es apasionado por la naturaleza y practicante de deportes al aire libre como el montañismo, senderismo, ciclismo, natación, atletismo. Tenemos un atleta que no solamente pues nos comparte todos sus saberes, sino que vive totalmente lo que nos comparte. Así que bienvenido, maestro Gerardo Chaparro, un gusto que esté nuevamente acá. Muchas gracias, Cali. Por supuesto, hay que agradecer el espacio, agradecer al equipo que solemos no ver, pero que de veras es un trabajo importantísimo y un trabajo enorme. Entonces, Así muchas es. gracias a todo el equipo, Gracias, por Oliver supuesto. Zurita, y a Mm, todos los que conforman Simi Radio y que nos dan la oportunidad de estar en este espacio. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Y bueno, gracias por Maestro. la presentación, ¿eh? Maestro, pues queremos hablar acerca del manejo de ansiedad. Ya en otro programa hemos hablado algunos puntos, pero nos gustaría retomar y seguir gozándonos de todo lo que usted nos comparte. Por favor, si podemos poner parte de la presentación. Maestro, ¿usted es ansioso? Sí, Cali. Es que esa pregunta es muy buena. Porque a veces pensamos que las emociones o son malas o son buenas. No, sus efectos en nosotros es lo que luego calificamos como bueno o malo, es decir, son profundamente adaptativas, Cali. Las emociones se desarrollaron a la par que los órganos y también se desarrollaron a la par que los humanos íbamos volviéndonos modernos. Entonces, si tenemos 300,000 años de esta humanidad moderna, Sí. las emociones aparecen como el primer lenguaje que permite subsistir al individuo. Entonces son adaptativas, es decir, si alguien sentía miedo y lo expresaba, pues viene alguien, te ayuda y te protege. El punto está en la expresión. Si estás ansioso y lo expresas, alguien viene y juntos hacen algo para que la ansiedad disminuya. Entonces las emociones son profundamente adaptativas, no son ni malas ni buenas. Digamos que cuando la ansiedad nos desborda y se convierte en estrés, ahí sí lo experimentamos como algo negativo. La parte negativa es cuando la mente me gana y ya estoy creando futuros terribles, apocalípticos y ya estoy pensando en zombies, ¿no? Y entonces, de que se me hizo Sí. tarde para llegar a la escuela, al trabajo, ya me fui tan al futuro que ya hice un apocalipsis zombie, ¿no? Esa es la parte, digamos, que podríamos llamar negativa de la ansiedad, pero la parte positiva es la creativa, Cali. Cuando Ujú. nos dedicamos a crear cosas, es decir, cuando estoy ansioso, la forma de utilizar, ¿no? Adecuadamente esa ansiedad es crear. Y podemos crear desde cosas muy pragmáticas como un cuento, un juego, una novela, una escultura, una pintura, una solución. Eso es lo importante, tenemos que crear una solución a eso que me tiene preocupado, preocupada, ansioso o ansiosa. Y crear también está vinculado con cuáles son los futuros posibles. No estos apocalípticos que me invento, ¿no? Entonces, sí, todos somos ansiosos, Cali, todos sentimos ansiedad en algún momento, ¿no? Bajo ciertas circunstancias, porque están en nosotros. Ahora, esta es la parte interesante. Cuando yo me pongo ansioso, se me antojan muchas cosas dulces. Y ahí es cuando tengo que crear cosas nuevas para que se controle y poder disminuirlo y comer cosas dulces, pero que sean sanas como una fruta, una manzana, una zanahoria, ¿no? Y no comer cosas hipercalóricas que me van a hacer mucho daño, ¿no? Y tal Gracias, vez Cali. se me ocurre como hacernos de varias estrategias, porque a veces cuando
los usuarios hablan a la línea de ayuda, me parece que se sienten, como si estuvieran presos de sus propias estrategias, o nada más intentan una. Ujú. Y, el conocer como un repertorio importante de estrategias que nos permitan afrontar estos niveles a veces altos de ansiedad que llegan al punto de hacerte, tener este antojo por lo dulce, sería fabuloso, ¿no, maestro? Por supuesto, entre más amplio sea mi repertorio, bueno, tengo más herramientas, muchas menos posibilidades de que me desborde y se convierta en un ataque de pánico o de ansiedad. Y qué interesante lo que comparte con nosotros, porque yo creo que no todos asociamos esto de la ansiedad con el azúcar, pero ahora que lo comenta, hablamos de que en México hay mucha diabetes, ¿no? No sé qué lugar ocupemos hablando de enfermedades como la diabetes, pero en donde justo los niveles de azúcar son sumamente altos o se disparan o ya algo pasa con la insulina que ya no puede entrar al organismo de la misma manera, hay una resistencia importante y entonces hay necesidad de tomar algún medicamento o hacer cambios importantes en los hábitos. Qué interesante lo que nos comparte. Maestro, pues quisiéramos ver su presentación, Claro. para que, más o menos nos pueda explicar cuáles serían estos síntomas de ataques de pánico o cuáles serían los síntomas de los ataques de estrés, mientras Oliver nos pone la presentación. Ahí está. Así es, muy bien. Bueno, hay que aclarar, ¿no? Primero que muchos de estos síntomas pueden producirse por otras circunstancias. Y fíjese, esto es bien interesante. En la psicosomática, la ansiedad está muy vinculada al estómago. Entonces, Sí, muchos de estos, síntomas de los que podemos hablar pueden ser provocados por una indigestión, ¿no? Por haberse alimentado de más o por habernos alimentado por cosas que son muy indigestas, ¿no? Entonces, ¿cómo ir detectando un síntoma, no? De ataque o de estrés, son las palpitaciones o la elevación frecuencia de la frecuencia cardíaca, es la famosísima taquicardia. sí, Este es uno de los, síntomas, Cali, que nos cuesta más trabajo controlar y trabajar, ¿no? Sobre todo en psicoterapia, porque que el corazón se eleve, su frecuencia cardíaca se eleve, es normal. Digo, entonces camino rápido y se eleva mi frecuencia, ¿no? Corro y se eleva la frecuencia, hago ejercicio, hago quehacer vigorosamente y se eleva la frecuencia. Entonces, cuando alguien ya ha tenido un ataque de estrés y está haciendo quehacer y lo hace vigorosamente y el corazón se acelera, les da muchísimo miedo, Cali, y lo asocian con un ataque de estrés y esa ansiedad puede provocar el ataque. oye, y así llega este pensamiento, apocalíptico, ¿no? De que se empiezan a encadenar los pensamientos hasta que llega un punto en segundos, uno puede llegar a pensar en los peores infiernos, ¿no? Sí, sí, Ujú. sí, sí, y ya me voy a morir, ¿no? Es súper común así de: "Me siento tan mal que si esto me va a matar". Y no, 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 no. Entonces, solo es una palpitación, ¿vale? Sí, Luego, la sensación de ahogo con respiración rápida, ¿sí? La opresión en el pecho, la famosísima disnea, esta sensación de sed de aire, de de no alcanzar a, tomar suficiente aire. Esto ocurre, sobre todo en el ataque de estrés, Cali, porque en nuestra desesperación tratamos de tomar más aire, pero no lo soltamos. sí. Entonces hacemos esto, y no lo suelto, 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 y entonces ya no me cabe. Y siento entonces, sí, literal que me estoy ahogando hasta que ya, ya no puedo más. Entonces hay que poner mucha atención a estas sensaciones porque estamos respirando rápido, ¿vale? Por supuesto, el miedo, el pánico, sentirse morir es muy, muy común en los ataques de pánico, de estrés. La sudoración,
solemos sudorar, ¿no? Y tener escalofríos, solemos sudar y tener escalofríos. Esto también provoca sensaciones terribles, ¿no? De se me está bajando la presión, se me está subiendo la presión, ¿qué es lo que me está pasando?, ¿no? Por supuesto, temblores, ¿no? Náuseas o molestias abdominales, ¿sí? Esto es también muy, muy frecuente. El mareo e incluso el desmayo. Y el desmayo puede ser muy fácil, de entender si es que no estamos respirando adecuadamente, ¿sí? Pero el que es más difícil y que yo creo que debemos de prestar mucha atención porque incluso antes de la pandemia ya estaba ahí, Cali. De hecho, la mayoría de los problemas ya estaban ahí, la pandemia solo vino a ponerlos sobre la mesa o a catalizarlos. El desinterés. Cuando las cosas que antes me gustaban ya no me interesan, cuando hacerlas, o sea, hacer incluso comer las cosas que me gustaban ya no, o estar con las personas que me agradaban ya no. El cansancio extremo, el amanecer cansado, estar cansado durante el día, dormir y no descansar, porque esto es bien interesante. Cuando nos estresa demasiado una situación, una condición, llegamos a la noche muy, muy cansados, pero como el cerebro está interpretando que estamos en una situación de peligro, no libera los neurobloqueadores, por lo tanto no duermes bien, no duermes adecuadamente y amaneces pésimo, mal, ¿no? La falta de sentido por la vida, Cali, y la depresión también son síntomas a los que tenemos que estar poniendo mucha atención porque pueden ser precisamente de condiciones elevadas de estrés. Claro, claro. Y me estoy preguntando si en esto que nos está compartiendo sobre este círculo vicioso que a veces, pues, se va encadenando también estas reacciones fisiológicas, tendríamos que ocupar, alguna estrategia para tener un círculo virtuoso, ¿no? Así como de pronto si no dormí bien en la noche, durante el día me siento fatigado y entonces como un poco más y mi ingesta calórica puede ser más elevada y por tanto, este, pues generar, otras dificultades, también tendríamos que pensar en todas esas conductas o todas esas acciones o límites que nos podemos poner a nosotros mismos para cuidar de nuestra salud, para cuidarnos y generar estos círculos virtuosos de, bueno, si me dormí temprano a tiempo y no me llevé el celular a la cama, probablemente tenga un sueño reparador y en la mañana me despierte temprano, como lo planeé para desayunar a tiempo, para hacer las actividades que necesito, para convivir con la familia de una manera más tranquila o de una forma en donde no nos conozcan, nada más cuando uno está estresado y haciendo las cosas muy rápido. Se me ocurre, maestro Gerardo, y Por ahorita vemos la supuesto, otra publicación, la otra, la perdón, lámina. lo acaba de decir muy bien. Uno de los elementos más importantes en la higiene de sueño, así se le conoce, es no estar sobreestimulado visualmente. Entonces, computadoras, teléfonos, tabletas con la famosa luz azul, aunque tengan filtro, le están diciendo al cerebro que todavía es de día. Sí, Entonces, súper recomendable una hora antes dejar de ver la televisión, dejar de utilizar el teléfono o la computadora. Y la gente, mis pacientes me dicen, pero ¿y entonces qué hago? Le digo, pues haga estiramientos, haga una sesión de meditación, póngase a leer un rato, ¿no? Piense, póngase a pensar un ratito, pero en cosas divertidas, en cosas bonitas, en cosas agradables, ¿no? Recuerde cosas que le agraden y va a ver poco a poco cómo el sueño le empieza a invadir. Baje la luz de la recámara, baje o apáguela, ¿no? Y va a ver cómo poco a poco empieza a entrar el sueño, ¿vale? sí, y esto que Y dice bien importante de los pensamientos, porque nos preguntaban en el chat, Sol nos preguntaba: "Hola maestro, Abel, un gusto verlo, gracias. algunas técnicas para controlar los pensamientos". Se me ocurre que dirigir los pensamientos hacia lo que ocurrió bien en el día también valdría la pena, o conectarnos con la gratitud para que esta sensación de gratitud se vaya expandiendo como poco a poco y no sé, usted Sí, sí, sí. compártanos, maestro. Podemos hacer una técnica cortita
para aprender a dirigir la mente. Vamos, con un acto de conciencia, Cali, se puede dirigir la mente. Entonces, cerrar los ojos suele ayudar porque como nos distraemos con la visión, pues podemos cerrar los ojos y concentrarnos en cómo entra y sale el aire por la nariz. Un ejercicio tan simple es bastante fuerte y poderoso, pero también puedo concentrarme en el latido del corazón. Puedo cerrar los ojos y concentrarme en el corazón hasta que logre sentirlo. Y ya que lo siento con conciencia, tratar de que vaya más lento. Ese ejercicio es muy, muy poderoso. Parece muy sencillo y sí lo es. Lo difícil es hacerlo con disciplina para controlarlo, dominarlo y entonces cuando me empiece a sentir ansioso, ansiosa, usarlo. Pero quiero insistir en eso. Hay que entender que la ansiedad es un lenguaje. Entonces, cuando estoy sintiéndome ansioso, pues tengo que identificar qué me tiene ansioso y entonces sí ir a resolverlo y eso me baja la ansiedad. A ver, estoy ansioso porque no he terminado, no sé, la tarea o no he terminado el trabajo que me encargaron. Bueno, entonces ve y hazlo. Y de esa manera entonces va a bajar la ansiedad. Pero hay que entenderlo como eso, como un lenguaje. Pero ¿qué me está poniendo ansioso, Cali? Casi siempre el comportamiento de los demás. Ujú. Entonces, que el hijo no hace la tarea, que el esposo no es responsable y llega tarde en el trabajo, que, ¿no? Que el esposo se gastó dinero que no debía en no sé qué cosa, ¿no? Sí, Que la hija no ha entregado las tareas y va mal en la escuela. Vamos, hay que aprender también a responsabilizarnos y dejar que los demás se responsabilicen. Entonces, yo me responsabilizo de lo que a mí me toca. Es muy importante entonces distinguir qué me toca y qué no, y dejar que los demás se responsabilicen. Eso es como algo muy, muy básico e importante, Cali, sí, porque claro. nos enseñan a cargar a los demás y nos enseñan a cargar con la responsabilidad de los demás. ¿Y cómo no me voy a poner ansioso si ellos andan Sí, disfrutando y claro. haciendo cosas que no deben y yo así de, ¿Cómo ¿no? no estar ansioso y cómo no tener dolor incluso de hombros o de espalda? Porque vamos, en lugar de ir de la mano con la familia, vamos cargándola, ¿no? O cargando lo que deciden los demás con su voluntad, ¿no? Sí, de forma Ujú. coloquial decimos que es un síndrome microbusero y ni cobramos, ¿no? Como de microbusero, Porque maestro. andamos cargando a todos y Ah, ni sí, y no les cobramos, y sin cobrar, y hasta exacto. además sin cobrarles. Así es, coincide mucho porque a la línea de ayuda algunos usuarios nos hablan y justo nos hablan no por un problema que pareciera, de ellos, sino de otra persona. Es que mi hijo toma, es que, mi esposo no hace esto que necesito, ¿no? A veces, nos compartían que el deseo de que las cosas, ocurran de cierta manera es el origen de muchos sufrimientos, que esa es otra plática. Cuéntenos acerca del amor, maestro, Híjole, es que, ¿cómo bajamos la ¿cómo ansiedad, se Cali? relaciona? Sí, Con el amor. Tenemos que aprender a trabajar el amor propio. No suelen enseñarnos que tenemos que amarnos, incluso más que los demás. Nos han enseñado terriblemente fuerte que y superrománticamente hablando, que tenemos que amar más a los demás que a nosotros. Y yo sí llegué a ver a mi mamá, por ejemplo, literal, y lo digo en un sentido literal, quitarse la comida de la boca para ofrecérsela a alguien. Y nos enseñaron que eso era el amor. No, creo que estamos entendiendo mal el asunto del amor. Entonces, primero tenemos que trabajar el amor propio. Y el amor propio, no me voy a meter en definir, ¿no?, qué es el amor, pero vamos a hablar entonces de que el amor propio es darme lo que necesito. sí, No lo que deseo, hay que diferenciar. Y lo que necesito tiene que ver con una buena alimentación, una buena hidratación, una buena respiración y un buen descanso, Cali. Si yo practico eso durante suficiente tiempo, entonces puedo darme incluso pequeños gustos y de pequeños deseos, ¿no? Pero lo importante es que va a brincar una necesidad, ya va a ser una necesidad de hacer algo por el otro. Pero entonces lo que yo haga va a tener mucho peso moral, porque entonces yo me cuido cuando me alimento y le digo: "Es que no comas cosas hipercalóricas", ¿no? Y entonces, como yo no lo hago, cuando al otro se lo sugiero, tiene peso y tiene fuerza.
y puedo platicarle, decir: "Ay, pues yo cuando dejé el azúcar me fue con un síndrome de abstinencia, pero de esta manera, ¿no? Entonces, si tú intentas dejar el azúcar, te va a pasar esto también, pero puedes resolverlo de esta manera, pero también puedes buscar cómo resolverlo". Si se trabaja durante suficiente tiempo el amor hacia el otro, va a brincar otra necesidad bien fuerte, que es hacer algo por el planeta, ya por la madre tierra, por la vida en general. Ahí vamos a trascender el asunto de la humanidad para decir, no es suficiente trabajar para los humanos, sino también es suficiente para trabajar para la vida. Y de ahí, si seguimos trabajando en ello, va a ocurrir algo extraordinario en el amor. Vamos a descubrir, y aquí la mayoría de las tradiciones místicas, espirituales, incluso religiosas, coinciden en el mismo punto. Vamos a descubrir que el otro no existe, que todos somos lo mismo. Hablarlo es una forma, ¿no? Experimentarlo y sentirlo, bueno, es muy impresionante, ¿sí? Entonces, creo que vale la pena, entonces, ver cómo puedes ir progresando, ¿sí? Desde tu amor propio, en donde ya puedes hacer cosas por los demás, haces por la vida en general en el planeta, para terminar sintiendo que lo otro no existe, somos lo mismo. Aquí la ansiedad, Cali, es extraordinariamente poca, es muy, muy baja, ¿sí? Estamos hablando ya de seres que han trascendido y que son grandes ejemplos, ¿no? Grandes maestros, el propio Buda, el propio Jesucristo, la Madre Teresa, Gandhi, son ejemplos, ¿no? De seres que han logrado descubrir, experimentar, sentir que el otro no existe. Y no eran ni enojones, ni violentos, ni ansiosos, ni nada, ¿no? Tenían, muy, muy equilibradas sus emociones. Wow, qué fabuloso lo que nos comparte. Entonces, comenzar por el amor propio, el amor al otro, y el amor a la madre tierra, ¿no? Así es. Creo que con pequeños actos cotidianos podemos mostrarnos amor, poniendo límites nosotros mismos a lo que comemos, a lo que dormimos, a lo que hacemos, a cómo nos relacionamos, ¿no? Porque también eso implica amor a uno mismo, ¿no? Detectar estas estrategias que nos permitan poner límites y cuidarnos a nosotros mismos, tener estas estrategias de autocuidado para estar mejor con nosotros y con el otro. Vamos a ver la siguiente diapositiva, que nos habla acerca de establecer buenas relaciones con los familiares. Maestro, cuéntenos. Estamos hablando de ansiedad, entonces, uno de los factores Sí, más importantes para tolerar más o menos ansiedad o estrés, recuerden que el estrés está fabricado de ansiedad, son niveles altos, constantes, cotidianos de ansiedad. Entonces, establecer buenas relaciones conmigo, por eso decíamos el amor propio, es muy importante. Yo, cuando era joven, me llevaba bastante mal conmigo y hasta me lastimaba, Cali, ¿no? Me dejaba sin comer, ¿no? Me pellizcaba, me trataba ahí de lastimarme cuando era joven. Ahora ya cambió mi relación, ya me gusta más cómo me llevo conmigo. Pero entonces, el otro nivel es cómo me llevo con los demás. Y entonces tratar de establecer buenas relaciones con los demás es uno de los factores más importantes para determinar cuánto toleras, ¿no? Cuánto estrés, puedes ir tolerando. Alguna vez, me preguntaba alguien que me acompañó al parque y me dice: "Oye, ¿por qué saludas a todo mundo?", ¿no? Le digo: "Porque el parque me gusta y quisiera que el parque sea un lugar con mucho ambiente, bueno, o sea, que todos se sientan, cordialmente recibidos, que todos se sientan en confianza, que todos se sientan de manera agradable". En la escuela hago lo mismo, ¿no? Saludo a todos mis compañeros, no importa la corriente teórica que tengan, eso es absolutamente intrascendente, ¿no? así es. Son mis compañeros y entonces, les pregunto cómo están, me intereso, ¿no? Por sus vidas, por su salud. Ese es uno de los factores más importantes, ¿no? Las redes sociales, Cali, pero las redes sociales virtuales, funcionan, pero las redes sociales presenciales son las que funcionan más, ¿sí? Y sentirnos en esa red, porque además pasamos más tiempo con nuestros compañeros de trabajo que con la familia. Sentirnos valorados y tomados en cuenta, ¿no?
apoyados en momentos difíciles, bueno, es el otro de los factores, ¿sí? Sí, por Y supuesto. otro súper importante, sentirse entendido ante las dificultades, híjole, pues es de las herramientas también más poderosas que tenemos para controlar el estrés que nos genera sentir que una situación nos sobrepasa, ¿no? Que una situación nos rebasa, entonces tratar de sentirnos, ¿no? Entendidos es uno de los elementos más importantes. Seguramente han escuchado a alguien que dice: "Es que no me entiendes". Sí, efectivamente no te entiendo, pero ayúdame a entenderte. Trata de explicarte de otra manera, ¿no? Trata de decírmelo de otras maneras, trata de expresarte de otras maneras, dime otras cosas, y entonces eso va a ser mucho más probable que te entienda. Sin embargo, por tradición, y aquí tiene mucho que ver la colonia, no lo hacemos, Cali, no nos expresamos. Y el resultado es una acumulación de la tensión emocional y, por lo tanto, la evasión de estrés. Entonces, por favor, como estrategia, trata de generar un buen ambiente en donde estás, en tu casa, en tu trabajo, pero también ten un buen ambiente contigo mismo y trata de expresar lo que estás sintiendo con 2 reglitas súper sencillas. No lastimes al otro y no te lastimes a ti. Súper sencillo. No te lastimes al expresarlo. No lastimes a los demás al expresarlo. Y eso va a ir favoreciendo. Y tener en cuenta que lograr que los otros me entiendan no significa en automático que me van a complacer. ¿No? Como me decía mi hijo, es que tú no me entiendes, quiero un teléfono celular, ¿no? Cuando apenas salían, yo decía, pues sí, no, no te entiendo, la verdad. Digo, pero toma en cuenta que si logro entenderte, eso no significa en automático que te lo voy a comprar, ¿no? Es Claro, que mis compañeros todos lo tienen, sí, y entiendo tu sentido de pertenencia a tu endogrupo, a tu grupo. Pero piénsalo y reflexiónalo, ¿no? Que la condición para pertenecer al grupo que poseas objetos materiales, no suena a un buen grupo. Entonces, mejor reflexiona sobre ello, ¿sí? De ahí la perspectiva, Cali, ¿no? Es sí, muy importante entender que cada uno tiene su propia perspectiva y que esa perspectiva está súper influenciada por mi pasado, en especial por las cosas desagradables, también por las cosas agradables, pero pesan más las cosas desagradables. Y ahí confundo mis pensamientos con la realidad. Suelo creer entonces que desde mi historia y desde mi perspectiva, esa cosa que está haciendo esa persona, ¿sí? Es real respecto a mí en términos de hacerme enojar, en términos de hacerme, ¿no? Preocuparme, en términos de, ¿no? Es la clásica frase de, están viendo que eso me molesta y van y lo hacen, ¿no? No, es muy probable que no lo estén viendo. claro. Claro, claro. Qué interesante, maestro. Me gusta mucho lo que nos está compartiendo porque en efecto, pues tiene que ver con el respeto del otro y el conocer un poco más lo que a lo que el otro le pasa y también a lo que uno le está pasando, ¿no? Con lo que hace el otro. ¿Y qué nos puede comentar en cuanto a expresar las emociones y hacer ejercicio? ¿Sería como una de las formas para manejar el estrés? Claro, por supuesto. Y esta es interesante, Cali. Hay ejercicio que nos quita el estrés. A ver, ya tengo estrés, entonces me voy a jugar, básquetbol, fútbol, béisbol, me voy a jugar algo, me voy a bailar, ¿no? Me voy a Sí. danzar. Eso me lo quita, ¿sí? Este, pero hay estrategias, hay trabajo corporal, Cali, que evita el estrés. Entonces, hacer meditación, yoga, tai chi, aikido, kyudo, kenpo, kendo, ¿no? Vamos, igual, ¿no? La danza prehispánica, los temazcales, evitan precisamente la acumulación del estrés. Entonces, si ya estás estresado y haces ejercicio, maravilloso, pero puedes tener prácticas regulares y cotidianas, aquí la disciplina cuenta mucho, y entonces tu estrés va a disminuir notablemente, no se va a construir tanto estrés. Eso ayuda muchísimo. Así es. Qué fabuloso. Vamos a ver la que sigue, maestro. Sí, Hablamos ya un poquito acerca de
de expresar las emociones, del estrés, probablemente nos pueda platicar un poco acerca de lo que tiene que ver las lealtades. Sí, esta es un concepto, que acuña el doctor Sergio, lo retomamos de otras, disciplinas, pero que en la psicología quien lo trabaja es el doctor Sergio López. Y precisamente se trata de revisar, Cali, a quiénes le somos leales, ¿no? Y serle leal no significa llevarme necesariamente bien. Frecuentemente a quien le soy leal es con quien me peleo. Entonces, ¿y por qué me peleo? Porque le estoy siendo leal en su comportamiento. Ay, a Entonces, ver, explíquenos me eso. parezco a él o me Ajá. parezco a ella, ¿no? Entonces, mi Ajá. lealtad puede ser a la madre, puede ser al padre, puede ser a ambos, o puede ser a uno u a otro en determinados momentos, incluso al trabajo, a la escuela. Cuando hice esta pregunta en un auditorio con 600 estudiantes de medicina, Cali, ¿no? Casi al unísono me contestaron: "A la escuela", ¿no? Y entonces yo les dije: "Okey, entonces revisen cómo se enferman sus maestros y de qué han muerto los maestros de la escuela, porque para allá vamos". Entonces, si yo le soy leal a mi madre, entonces tengo que revisar cómo come mi mamá, qué hace mi mamá, cómo piensa, cómo se expresa, qué emociones se permite, qué no, cuáles reprime. Porque si yo le estoy leal a ella, entonces es muy probable que enferme igual que ella. No seguro, probable. Pero si mi madre murió de cierta manera, entonces tengo que revisar para ver si me estoy acercando a una muerte de ese tipo. Si le soy leal a mi padre, entonces tengo que revisar lo mismo. Ahora, ¿le soy leal a alguno de ellos? No necesariamente me llevo bien con él o con ella, porque si le soy leal a mi padre y hago las mismas cosas que mi padre, grito, regaño, ¿no? Es chantajeo, coerciono, amenazo, voy a chocar con él y vamos a pelear frecuentemente. Entonces, mucha gente suele confundir la lealtad con llevarse de cierta manera. No, puede ser que te lleves bien, pero también puede ser que te lleves mal. Oh, qué interesante. Entonces, hay que revisar. Por supuesto, entiendo yo con un acompañamiento adecuado Claro, este tipo de lealtades, porque imagino, me pongo a pensar que no siempre tenemos presente a quién le estamos siendo leal, o incluso estaba pensando en lo trigeneracional, ¿no? sí. No solamente los padres, sino tal vez más allá, ¿no? En línea directa con los abuelos o no sé, pensando en que también por ahí puedan haber cosas que, eh, determinan un poco nuestras conductas y que no nos damos cuenta. Sí, de hecho, podemos hacer el ejercicio, de averiguar de qué se enfermaban los abuelos maternos y paternos, y si murieron, ya murieron, ¿de qué murieron? Y hacer el ejercicio, entonces, de ponerle una emoción. Y entonces, de acuerdo al padecimiento, tratar de ver, entonces, qué emociones les andaban dominando. Y luego checarlo con papás, incluso con tíos, y luego checarlo conmigo. Y entonces ahí veo a quién estoy siguiendo. Wow. Wow, pues está súper interesante. Y algo tendrá que ver, y ya, bueno, ya nos platicarás un poquito sobre, esto de las emociones. Entonces, cuando es diabetes, puede ser, la emoción de la ansiedad o Es de muy la probable. tristeza, ¿o qué emoción sería, Ansiedad, maestro? ¿tiene que ver con ansiedad o también puede estar relacionado con enojo, Cali? Ah, Y híjole, y es que, bueno, yo conozco muchas mamás que en el asunto del amor malentendido estaban súper sí, enojadas con los maridos, súper enojadas con los hijos, incluso con ellas mismas por no irse, pero no lo expresaban. sí. Y eso pegó en el estómago y en el vaso páncreas y produjo antojos fuertes sobre dulce, y eso generó deficiencias en el vaso. Wow, qué interesante, maestro. Em, por ahí algo nos quería compartir también sobre la postura. Esto se refiere a un poco el cómo nos estamos en nuestro centro, ¿o a qué se refiere, maestro? La que sigue, por Exactamente. favor. Vamos a ver, Vamos a cambiar a la que sigue. a Ahí ver. está. Ahí. La postura es muy importante. Recuerden que hablábamos de cuidarnos a nosotros mismos.
Y entonces eso tiene que ver con una, adecuada nutrición. Vamos a pensar en el aire como un elemento nutritivo, el más importante, ¿no? Entonces, si si yo dejo de comer, puedo durar unos 30 días, ¿no? Yo que estoy gordito, unos 35. Si dejo de tomar agua, puedo durar unos 3 días nada más, pero si dejo de respirar, puedo durar 3 minutos. Entonces, el principal nutriente que tenemos es el oxígeno, el aire en general, no solo oxígeno, sino el aire en general. Ahora, mi postura me va entonces a impedir, dificultar, o favorecer la respiración. Hagamos el ejercicio. Nos Ujú. sentamos derechitos, ¿sí? Y luego el pecho, ¿sí? Los echamos hacia adelante, ¿no? Así camino yo. Entonces, en bioenergética se le conoce como caparazón de tortuga, porque los golpes de la vida, emocionales e incluso a veces físico, los recibimos con la espalda para proteger el pecho, el corazón, sobre todo el corazón. Entonces nos protegemos, hacemos esto y recibimos los golpes con la espalda. Echen los hombros hacia adelante ahí donde estén y traten de respirar profundo sin enderezarse, manteniéndolos ahí. Hasta ahí Ay, llega, ¿ya sí, vieron? No sí. llega más profundo, ¿vale? Luego tenemos el pecho de paloma, esto es según el maestro Lowen, ¿no? Está en su maravilloso libro de Introducción a la Bioenergética. Entonces aquí está el pecho de paloma, saquen el pecho echando los hombros hacia atrás. Y este es desafiante, ¿no? Es así de, ¿qué? Pégale aquí, yo resisto, yo aguanto. Traten de respirar profundo con el pecho así. Hasta ahí llega. Sí. Ahora pongámoslo equilibrado y centrado y respiremos profundo. Mm, Entonces, en la ansiedad es muy frecuente que me ponga en esta posición y por lo tanto no respire adecuado. Entonces, revisemos nuestra postura, no solo en los ataques de ansiedad, ¿no? O cuando sienta ansiedad, sino en términos generales en mi vida. Y esto favorece una mejor oxigenación. guau, pues ahí está. Amigos, cuéntenos si ustedes en este momento están respirando adecuadamente, qué postura tienen, pecho de paloma, caparazón de tortuga o espalda recta. Ujú. ¿Hicieron la prueba? Me sorprendí porque es cierto, en segundos te puedes dar cuenta cuánto es que puedes respirar con ciertas posturas. ¿Y de qué nos informamos, maestro? Cuéntenos un poquito de esto. Ya nos estaba compartiendo. Un poquito con Ujú, el asunto de los abuelos, ¿no? así es. De los papás y de nosotros mismos. Entonces, ¿de qué te sueles enfermar? Si es de vías respiratorias o problemas pulmonares, revisa la melancolía. ¿Cómo anda tu melancolía? ¿Andas muy triste? ¿Estás muy deprimido, muy deprimida? Si solemos enfermarnos de procesos gastrointestinales, hay que revisar la ansiedad. Muy probable que el estrés esté ahí presente. Problemas circulatorios, ya sea presión alta, presión baja, ¿no? Hay que revisar la ausencia de alegría, Cali. Wow. Pero esta es profunda. Estamos hablando de una alegría de estar vivo, de amanecer y decir, qué bueno, ¿no? Hoy tengo oportunidad de corregir y tengo oportunidad de hacer lo que quiero y lo que necesito. Entonces, esa profunda alegría, ¿no? Se apaga y es muy notorio cuando amanecemos y decimos, ay, otro día. Pues ya cuando decimos frases de ese tipo, entonces quiere decir que no hay una profunda alegría de estar vivos, ¿sí? Problemas de pelo, piel o pelo, melancolía, ¿no? Okey. Entonces tenemos que entrarle a revisarle. Problemas de diabetes, ¿no? De glucosa, azúcar alta, azúcar baja, ansiedad. Vayamos revisando nuestras emociones. Cualquier enfermedad es buen pretexto para revisar cómo andan nuestros procesos emocionales, ¿no? No son reglas, Cali, pero son notas como para revisar entonces qué es lo que está generando un desequilibrio. Sí, me parecen fabulosas estas aproximaciones que nos da, porque en efecto, creo que a veces, por cuestiones de estudio nos separan, pero al final el cuerpo, la mente, el espíritu, todo está conectado, ¿no? Por Entonces, supuesto. es imposible pensar en que una persona, incluso yo creo que sí sabemos, ¿no? Que cuando nos da gripa decimos: "Ay, es que estaba muy triste".
y coincide, ¿no? Con que estábamos tristes y algo pasó, bajaron las defensas. Hay, por supuesto, una explicación científica, pero qué bueno que nos comparte esto para revisarlo, y sobre todo en México, que hablamos de que las personas que tienen, por ejemplo, problemas de presión arterial alta y del azúcar, por ejemplo, que son las enfermedades, pues, que están, más altas en cuanto a la prevalencia, me parece bien importante que consideren, el que tengan un mentor, un acompañamiento psicológico, una ayuda, con respecto justamente a la ansiedad y con respecto también a la ausencia de la alegría por vivir, como nos dice maestro. Y vamos a la que sigue. Sí, por favor. Muy bien. Ahora, igual, tratando de entenderme en este lenguaje corporal, tratando de cuidarme, revisemos cuando tenemos molestias o problemas, ¿no? Si tenemos molestias o problemas en ojos y tendones, entonces tenemos que revisar el hígado y la ira. Cuando hay problemas en la lengua y en los vasos sanguíneos venosos, hay que revisar otra vez corazón y alegría, ¿sí? Casi nunca por exceso, Cali? A Sí, pesar de que las estadísticas y los estudios señalan que México es uno de los países considerados más felices del mundo, hay que revisar bien cómo se elabora, porque dicen, sí. bueno, es que son pobres, pero son felices, ¿no? Y parece que Mm. sigue siendo una explicación inexplicable, ¿no? Entonces, boca, músculos, revisemos estómago y vasopáncreas y problemas de ansiedad. Entonces, si te lastimas de esguinces, ¿no? Si te lastimas de torceduras frecuentemente, ¿no? Tenemos gente que siempre se lastima el lado izquierdo, ¿no? Es muy curioso, o siempre se lastima el Sí. lado derecho, ¿no? Entonces, revisemos estómago y el vasopáncreas y cómo andan los procesos de ansiedad. Nariz, pelo, piel y pelo, revisen pulmón y revisen melancolía, tristeza. Problemas en oídos, molestias en huesos, en riñones, hay que revisar miedo y pánico, ¿sí? El riñoncito, el miedo y el pánico. Esto, si quieren, les interesa, ¿no? Trabajarlo más, entenderse más de cómo hacer una lectura corporal, hay que leerse este maravilloso libro de cómo leer el cuerpo del maestro Hashi, ¿no? ¿Cómo leer el cuerpo del maestro Hashi? Así es, que es la que sigue. Muy bien, pues vamos a Es ver. este, Justo, justo. ¿sí? Gracias por compartirnos también, bibliografía. Vamos a ver la que sigue Sí, por y favor. ojalá que nos pueda también, regalar, eh, algún ejercicio que nos pueda ayudar un poco a manejar, la ansiedad o algún ejercicio de respiración que podamos hacer, maestro. Por supuesto. Adelante. Solemos confundir. Entonces, yo por eso le puse a esta diapositiva emociones y confusiones, ¿no? Entonces, solemos confundir berrinche con enojo. Entonces, los berrinches son una rabieta, una pataleta porque alguien no me da lo que yo quiero. Es que hay que tomar en cuenta que el ego es infantil, es una parte de mi ser y tampoco tengo por qué destruirla. Cuando estoy jugando y juego con mis nietos o juego con mis amigos, ahí sí deja ser al ego, diviértete enormemente, ¿no? Como un niño. Pero en términos de tomar decisiones, híjole, no le hagas mucho caso. Entonces, solemos confundir berrinches con enojos, euforia con felicidad. Nos dicen: "Ah, es que siempre está alegre, es muy feliz". No, 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 ni alegría ni euforia son la felicidad, ¿sí? También confundimos tristeza con depresión, Cali, no sé si le ha pasado que ya nadie solo dice: "Solo estoy triste". Todo el mundo dice: "Estoy muy deprimido", Sí, ¿no? está súper de moda y lo cierto es que hay una diferencia enorme, ¿no? Me parece muy importante pese que el DSM-5 y habría que ponerlo a discusión, que ya dicen, a las 2 semanas medican la tristeza como si fuera lo mismo, ¿no? A mí me parece que hay una diferencia muy importante, maestro, ¿usted qué piensa? Totalmente de acuerdo. De hecho, creo que el DCM ya toca su final. Sí, No, después de tantos años de tratar de encuadrar y de tratar de, ¿no?, etiquetar, ha servido de bastante poco. Entonces, ya toca su final.
Pero sí, usemos el sentido común y por eso es tan importante el conocimiento personal, ¿no? Una vez encontré llorando a una alumna y le pregunté qué le pasaba y me dijo: "Estoy muy deprimida". Dije: "¿Y por qué?". Me dice: "Pues es que dejé a mi novio, nos separamos". Le digo: "Bueno, pues sí, lo entiendo", ¿no? Le digo: "¿Y hace cuánto lo dejó?". Me dice: "Hace una hora". Ah, Y así de, bueno, apliquemos un poquito de sentido común. No, no creo que esté deprimida, está triste, está no, viviendo su duelo, duele, y eso es lo que le sí, genera esa sensación. Sí, 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 totalmente de acuerdo, pero no es una depresión. Entonces, no confundamos la tristeza con la depresión. Mi mamá la confundía mucho, la preocupación con el enojo, ¿no? Pero si nos vamos a la palabra, es la pre y ocupación. Es la tarea que hago antes, evaluación, análisis, ¿no? Planeación para ocuparme de algo. Entonces, mi mamá confundía la ansiedad, ¿no? Con enojo y confundía la ansiedad con, la preocupación con ansiedad, ¿sí? Y claro, entonces son lo me mismo. pegaba porque me decía, me tienes preocupada, ¿no? Ay, ay, qué Muy difícil. buena. Solemos confundir amor con dependencia o codependencia. De entrada, los Sí, budistas son bien rigurosos en este sentido y dicen, de entrada, si duele no es amor. Así de simple. Quejas con cambios. La queja está diseñada para liberar una gran cantidad de energía emocional y eso nos cansa tanto que nos hace sentir que hicimos algo, pero no hicimos nada. Me estoy quejando, no sé, de que la llave está goteando, y me quejo, y me quejo, y me quejo, y termino tan cansado que siento que hice algo, que hice además algo correcto para solucionar el problema, pero la gotera sigue. Entonces no hice nada, ¿no? Y esto es muy importante para las generaciones actuales, Cali. Confundimos trabajo con vida, y no. El trabajo es una herramienta para vivir lo mejor posible. Por eso es tan importante que en la sociedad los presionemos y les digamos, vives solo, lo peor que te puede pasar es un hijo, ¿no? Y si ya tienes tu carrera y te embarazas, es lo peor que te puede pasar, ¿no? Vive, ¿no? No sé cuántas cosas para que te dediques solo al trabajo. Si se dan cuenta, entonces eso es lo que se nos está pidiendo. Solo vive para trabajar. No, 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 no confundamos, porque todos estos elementos que estamos poniendo aquí como emociones y confusiones generan grandes niveles de tensión, claro, de claro, qué ansiedad. importante considerar todas las áreas de la vida, ¿no? El trabajo es una rebanada del pastel. Nada más. Este, no, el pastel completo, ¿no? Aunque no Ujú, coman pastel, por cierto, no coman ujú, azúcar. Muy bien, maestro, pues casi estamos por cerrar el programa, pero me gustaría que nos compartiera algún ejercicio en estos últimos 5 minutitos que perfecto. podamos hacer o algunos ejercicios que podamos hacer. Es fabuloso escucharlo, como siempre tiene, muchas personas se han conectado el día de hoy. Quisiera, agradecerle a la maestra Vero Jiménez, a Ujú. Nayeli Guerra, a Edgar García, muchos psicólogos están conectados en este momento, Berenice, Anenmont, Judith Martínez, Óscar Eduardo Chicles Bomba, Ana Nayeli Guerra, Federico González, Luis Enrique Rojas, Edgar Jesús, María Arias, gracias, gracias a todos, Evelyn Cruz, Marisol, nos dice también Sánchez Rosa, excelente tema, gracias por el tema, muy interesantes las aportaciones. Eduardo Olmos nos dice tema muy interesante que vivimos en el día a día, saludos, le mandan saludos la señorita Almanza, hola profesor, un gusto escucharle, muchísimas gracias a todos. ¿Cómo manejar los pensamientos estresantes? Ya más o menos lo comentamos. Adriana González nos dice, muy interesante el tema, muchas gracias por compartirnos. Voy a leer una pregunta, Sí. que si el programa queda grabado. Sí, claro que sí queda grabado para que lo puedas ver. Eh, pues muchas felicitaciones. Nos pregunta Marisol Gómez cómo no deprimirse. Maestro, ¿qué le contestamos? Hay que revisar cuáles son los hábitos de vida que tenemos. En psicología le solemos llamar estados de excepción, es decir, cuando no se deprime. Y entonces identifique esas situaciones, esas condiciones
y entonces intensifíquelas, hágalas más. El sentido común dice, si antes hacías algo que te hacía sentir bien, dejaste de hacerlo y te sientes mal, regresa a hacerlo. Nada más que el sentido común ni es tan sentido ni tan común. Pero importante revisar la mayor cantidad de elementos que pueda en su historia de vida con algún profesional. Entonces, por favor, dense la oportunidad. Ya se Sí, acabaron los tiempos en donde decíamos que ir al psicólogo era para locos, ¿no? Eso tenía que ver con la psiquiatría y en el siglo XIX. No, ahora tiene que ver con que yo quiero estar mejor. Es la claro. oportunidad que me doy de estar mejor. Además, hay que aprovechar, pues, los espacios que existen, como ustedes, ¿no? Y todos los profesionales que hay, entonces, hay que darse la oportunidad. Sería mi mejor consejo para ella, ¿no? Desde la oportunidad de pedir ayuda con algún profesional, pero que sea un profesional, ¿no? Y bueno, nos puedes llamar al Centro SIMI de Salud Emocional, que tenemos un servicio de apoyo psicológico gratuito las 24 horas del día, todos los días. Te dejo el número que está apareciendo en pantalla, por cierto, es el 800-911-3232. Somos 100 psicólogos que estamos dispuestos para apoyarte, así que en este momento, al terminar el programa, nos puedes llamar y con gusto te podemos ayudar y de la misma manera a Lupita Hernández, que nos pide ayuda para su hija que tiene muchos años padeciendo ansiedad y tomando sertralina. Mm. Este, le diagnosticaron que tenía muy elevada su adrenalina. Hay que, pues cada caso es diferente, en esto tendríamos que revisar, pero el día de hoy el maestro nos tiene un pequeño ejercicio. Maestro, ¿qué ejercicio nos podría compartir para hacer? Bien sencillito, Cali, de tan Sí, sencillo que parece absurdo. Y es que nos han enseñado a traer las emociones y vivirlas, ¿no? De hecho, lo hemos automatizado en muchos sentidos, pero no nos enseñan cómo soltarlas. Los niños lo hacen, sigamos su ejemplo, ¿no? Un niño pequeño está jugando con su amigo, le quita el carrito, se enoja, ¿no? Y después cambian de juego del carrito, ya pasan a las canicas y soltó el enojo. Y no se quedó con esa emoción y en la noche duerme muy bien, por eso lo envidiamos, ¿vale? Entonces, hagamos este ejercicio, pues, trabajémoslo primero con la ansiedad, ¿sí? Pongámonos rectos, cómodos, si pueden recargarse, pueden incluso, ¿no? Recargarse, cerrar nuestros ojos y vamos a respirar profundo, con la conciencia de poner mi atención en la nariz. Inhalamos y exhalamos. Siento el aire como entra y como sale, cómo llena mis pulmones. Vuelvo a inhalar y vuelvo a exhalar. Ahora voy a traer a mi cuerpo, a mi sentir, la ansiedad. Si puedes traerlo de manera sin sola o sola, está perfecto. Si no, entonces apóyate de un recuerdo que te puso ansiosa, ansioso. Tráelo a tu cuerpo y siente cómo tensa los hombros, cómo tensa el cuello, cómo tensa el rostro. La frente es la que suele tensarse, incluso los labios. Y manténlo ahí un momento y haz conciencia de esa sensación. Eso es la ansiedad para ti. Manténlo un poco más, manténlo un poco más. Cuesta trabajo incluso mantenerlo, es desagradable. Muy bien, ahora pegamos la lengua al paladar, respiramos profundo, soltamos el aire y al soltarlo, los músculos de mi cara se aflojan, los hombros se aflojan, el cuello se afloja y el cuerpo se relaja. Vuelvo a respirar profundo. Pongo mi conciencia en cómo entra y sale el aire y al soltar el aire, el cuerpo se relaja y suelto esa sensación y esa emoción. Vuelvo a inhalar y hago conciencia de mi cuerpo, cómo está relajado y flojito. Muy bien. Vuelvo a respirar normal. Siento cómo entra, siento cómo sale. Y ahora voy a invocar la emoción de la alegría. Siente la alegría en tu cuerpo. Puede haber una ligera mueca en los labios, un poco de tensión en los ojos que se forma un rayito. Si puedo, lo hago así. Si no, entonces traigo un recuerdo. Lo mejor es tratar de hacer solo la sensación, pero si no, traigo un recuerdo y lo vivo, lo mantengo y hago conciencia de cómo es que se siente esa alegría. Muy bien, respiro profundo
Y al soltarlo, siento como mis músculos del rostro se aflojan, se relajan, los hombros también, el corazón también. Vuelvo a respirar y lo suelto y dejo ir la emoción, el recuerdo. Vuelvo a respirar profundo una tercera y entro en conciencia de mi ser relajada, relajado y muy suelta. Eso es. Despacito, muevo los dedos de mis manos y siento lo agradable del movimiento. Despacito, muevo los dedos de mis pies y siento esa agradable sensación del movimiento. Ligero mi cuello y siento mi cuello, senso esa sensación de movimiento y el movimiento es agradable. Despacio y cada quien a su ritmo, abro los ojos y siento aquí ahora mi existencia. Entonces, con este ejercicio, si lo practicamos con todas las emociones, 2, 3, 4 veces al día, me voy a volver un experto. Y vamos entonces a poder soltar con conciencia y más a voluntad las emociones y poder modificarlas. Ahora, voy haciendo este ejercicio, puedo entonces darme cuenta de cuáles son muy fáciles de que invoque y cuáles no. Y entonces trabajo más con esas. Pero esto es muy importante, siempre termino con la alegría para soltar las otras, para no quedarme entonces con la sensación de, ay, me quedé enojada o me quedé enojado. No, 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 porque solemos solo asociar nuestras emociones a los recuerdos o a los estímulos externos. No, vamos a llevarlo a la sensación corporal y trabajarlo. Si lo soltamos en la noche, vamos a dormir como niño. Y esa es la parte que yo considero más valiosa. Como bebés, vamos a dormir. Hablando de tener amigos, un puño de estrategias que nos permitan cuidar de nosotros mismos. Ahí está una estrategia que nos comparte el maestro Gerardo Chaparro, quien es académica de la UNAM, terapeuta, escritor, y que nos está compartiendo sus saberes ahora. Ahí está una estrategia para conciliar el sueño, para estar más tranquilos, para combatir un poco esa ansiedad que nos comentaba, que esa ansiedad que nos paraliza y que nos afecta, no la que nos pone creativos, esa hay que aprovecharla. Claro. Muchísimas gracias, maestro Gerardo Chaparro. Gracias. ¿Cómo lo podemos contactar en el caso de que necesitemos consulta con usted? ¿Usted está dando consulta en línea ahora, maestro? Sí, sí, estamos trabajando aún en línea, aunque dentro de poco ya abriré el consultorio. Puede ser por correo, ¿no? A Ok. GACHA, GA, gacha, se gacha. Ajá. gacha, que es Gerardo Abel Chaparro Aguilera, punto 69, Punto arroba 69. hotmail. Ujú. .com. El punto 69 no tiene que ver ni con sus perversiones ni con las mías, es solo el año en que nací. Entonces, Okey. porque luego así me preguntan, ¿no? ¿Y por qué el Sí, de ¿por qué el 69? 69? No tiene que ver con sus preferencias ni con las mías, es solo el año en que nací. Ay, maestro, muchísimas gracias. Ahí está, gacha.69@hotmail.com para que ustedes pidan consulta con el maestro y que puedan empezar a trabajar aquello que no han podido o que están listos ya para hacerlo. Así Ujú. es. Maestro, pues, muchísimas gracias por aceptar la invitación, de parte del Centro SIMI de Salud Emocional. Le mandamos un abrazo a todos los psicólogos que lo conformamos y lo esperamos pronto nuevamente en uno de nuestros programas. Cuando ustedes gusten y al contrario, muchísimas gracias por el espacio y saludos a todos los que están allá atrás, viéndonos, escuchándonos. Un abrazo y recuerden, de verdad, sí tenemos derecho a ser felices. Pues ahí está, porque ser feliz sí se puede. Les mandamos un abrazo, Ujú. besitos en sus frentes y nos vemos a la siguiente. Muchas gracias por compartir el programa. Bye, bye. Gracias, Oliver. Muchas gracias, Oliver. Gracias.